Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alejandro Casas, ingeniero en informática, apasionado de la ciencia de datos. Actualmente vivo en Valencia, trabajo para una multinacional en el área de ciberseguridad y ciencias de datos al mismo tiempo. Y uno de mis hobbies, tal vez, o mis pasiones, que no se conozca mucho, es el taekwondo. Este último tiempo se ha escuchado muchas cosas sobre inteligencia artificial, han salido cosas en noticias, redes, ha aparecido noticias diciendo que hay miedo sobre el trabajo. Así que Ale, bueno, con tu introducción nos gustaría saber qué es esto de la famosa inteligencia artificial, explicado un poco a APB, porque sabemos de tus conocimientos. Pero bueno, nada, hoy está todo el mundo hablando de la inteligencia artificial o IA, como queramos llamarlo. ¿Qué es esto que está ahora en un boom, en un auge? Es una muy buena pregunta. Si algunos están familiarizados con la aplicación ChatGPT desarrollada por OpenAI. Y si uno le pregunta a la aplicación misma, la aplicación les dice que tiene la capacidad de pensar, ser racional y percibir como un ser humano. Cosa que dista un poco de lo que es realmente la inteligencia, ¿no? Uno de los padres fundadores de la inteligencia artificial, que es John McCarthy, hace varias décadas, definió que la inteligencia artificial en sí era permitirle a cualquier máquina, en este caso son máquinas o sistemas informáticos, por el poder de cómputo, darle la capacidad de razonar de forma lógica como el ser humano. Dicho eso, atribuirse como hizo ChatGPT o atribuirle nosotros a un ente informático que tenga la capacidad de pensar, percibir, incluso vamos a entrar, si quieren, después en algunas controversias de si piensa, siente, no siente, ¿no? El agente, que es el de inteligencia artificial, es como tal vez llevarlo muy adelante, es algo que todavía no estamos preparados y me parece que es todo como un marketing alrededor de un hype, como se le dice, alrededor de la inteligencia artificial. Como también hubo un hype hace no más de un año, hubo un hype sobre el metaverso, hace 4 años todo el hype que hubo con blockchain, o sea, son como diferentes etapas, pero hoy se ve mucho con la salida de ChatGPT, cuando en realidad estas soluciones vienen hace varios años presentes en el mercado. El tema es que hoy está disponible vamos a llamar, al consumidor final cuando antes no lo estaba. Perdón, y ahí estás diciendo algo, me gusta que ya sacaste el chat, que ahora seguramente charlemos sobre eso, me parece sumamente interesante. O sea, voy a tratar de siempre hablar lo más básico posible, porque por ahí hay gente que no conoce tanto de sistemas, de informática como los otros dos. Bueno, tenemos a Moon acá que sabe, pero por ahí está a un nivel distinto del nuestro, que es más humano. Estoy abajo, estoy más Y, abajo, digamos la verdad. no, estamos todos en No, la misma no, línea, no. pero es como que si hablamos de informática, tecnología, y bueno, mismo recién lo dijiste, ¿no? La inteligencia artificial no es que apareció hace 2 semanas, un mes, 2 meses con el chat, ¿no? Esto existe hace un montón. Y me gusta esto que dijiste, que bueno, es como que el chat se adueñó un poco de lo que es la inteligencia artificial, y ahora adentrándonos a ese tema, ¿qué es el chat GPT? Como para ya ponerle un nombre compuesto, que todo el mundo está hablando y todo el mundo se está volviendo loco, ¿no? Con lo que hace. Tal cual. ChatGPT es una implementación de OpenAI, que es una compañía, eh, para poder tratar de hacer que el diálogo entre un ser sensible como es el ser humano y una máquina o un computador sea lo más flexible y amigable que existe. Y lo voy a poner en conceptos un poco más básicos y con algunos ejemplos. Por ejemplo, si nosotros vamos a Google y hacemos una búsqueda,
las búsquedas que hacemos son con parámetros muy cortos, ¿no? De repente, buscame tal paper, buscame tal aplicación, buscame tal persona. O sea, son como búsquedas muy acotadas. Después tenemos algunos artilugios como los doodles que nos permiten, o herramientas de Google que nos permiten a nosotros hacer búsquedas más avanzadas, ¿no? Eh, eso por un lado. Ahora, respecto de cómo trabajan ChatGPT y por qué se asume que puede ser una revolución en lo que es la gestión de datos y cómo las personas se relacionan con las máquinas, es que permiten en un lenguaje natural al ser humano poder, quiero, quiero poner, dialogar con el computador o dialogar con la aplicación para que le dé un resultado sin necesidad de ponerles parámetros complejos. Entonces, por ejemplo, le puedo decir, quisiera obtener un pequeño programa desarrollado en tal lenguaje de programación que haga estas actividades. Y en esas líneas, el chat GPT o la aplicación en sí comprende y se pone a desarrollar las líneas de código y te las entrega. O, por ejemplo, generame un plan de ejercitación para poder fortalecer ciertas áreas de mi cuerpo. Entonces, ChatGPT toma de toda su área de conocimiento y genera ese plan. Esto está relacionado mucho un poco con un concepto que viene de hace muchos años, que es lo que se conoce como soft computing. Soft computing, que lo introdujo un doctor en matemáticas, Sade, hace muchos años, que es el padre de la lógica difusa, lo que dice es, quiero tener la posibilidad de poder dialogar con el computador y hacerles consultas como si lo hiciera con un humano y que me dé una respuesta acorde. Nunca hasta la fecha hubo una empresa que lo pudiera lograr. Sí se sabía que Google estaba haciendo muchos avances en esa área, que todavía no estaban disponibles al mercado general, al público general, pero estaba haciendo avances. Pero no hay una implementación de soft computing propiamente dicha. Lo más cercano que tenemos es ChatGPT, pero ChatGPT tiene ciertas limitaciones. Y la realidad es que el fin de la aplicación es que, no digo reemplazar a Google, porque tal vez sea muy ambicioso en el corto plazo, pero que sea una herramienta, un complemento para que el ser humano pueda dialogar y obtener una respuesta a ciertas preguntas, quiero decir básicas, porque no creo que un profesional vaya directamente a ChatGPT a buscar cómo se hace tal o cual actividad, pero lo puede usar como un complemento para ciertas actividades básicas. Claro, ahí haces un doble clic en algo que parece medio obvio, pero no lo es. La complementación de este tipo de herramientas. Porque cuando vos lo estabas charlando, a mí se me venían dos cosas a la cabeza. Uno, los robots de servicio al cliente o robots de ventas que te van encaminando. Y después, la otra imagen es la de Google. Sea una u otra, vos tenés que marcarle parámetros cuasi exactos. El robot que aprieta uno, decime esta palabra, el otro. Google, mientras más ajustada y acostada sea la búsqueda, vas a llegar al resultado. Mismo el modelo de negocios de Google, casi la mayoría del dinero que ingresa es por publicidad y la publicidad está acotada con las variables, ¿no? Con las búsquedas exactas. Entonces, ese mix, yo decía, bueno, ya está. Chat GPT llegó a llevar esto a otro nivel y entonces ahí se te empieza a volar un poco la cabeza y decir, bueno, ya está, a la mierda con todo, me levanto al robotito, le pregunto, pum, ¿qué hacemos? Igual. Pero ahí es lo importante que decís, oh, che, esto es un complemento. Porque hay cosas que, y acá el que sabe sos vos, ligando con tu expertise en ciencia de datos, me imagino que, obviamente, hay una, llamémoslo así, como una biblioteca gigante de datos que hay, pero que a su vez también, mientras más preguntas se le haga, el robot va absorbiendo más y se va llenando más. Tal cual. A ver, y es buena la pregunta porque, y el comentario que haces. Estos son agentes que son entrenados. Obviamente hay una evolución de la inteligencia artificial a través del tiempo. O sea, pensemos que el concepto de inteligencia artificial aparece
en los 50, no como el nombre de inteligencia artificial, sino hasta mediados de los 70, cuando John McCarthy en Stanford establece el concepto de inteligencia artificial como tal. Desde ese punto hay diferentes implementaciones de herramientas para desarrollar soluciones basadas en inteligencia artificial. Hoy por hoy se escucha mucho el concepto de machine learning, deep learning, redes convolucionales, redes generativas, o sea, son muchos conceptos, pero que se manifestaron en estos últimos 15, 20 años debido al acceso de poder de cómputo y que algunas herramientas de software y hardware se volvieron commodities. Pero sí es verdad que lo que estamos viendo es que dentro de la inteligencia artificial hay como un momento bisagra donde el acceso a estas herramientas de forma masiva hace que las personas, uno, se vean más interesadas en estos servicios o en los servicios que podemos ver como agentes, chat, agentes digitales y demás, y cómo se consumen, ¿no? De nuevo, quiero destacar que hoy se los puede ver como complementos. Podemos ver la evolución de los mismos y dependiendo de la persona que interactúe con el agente artificial, puede decir si esta agente es realmente inteligente o no lo es. Hay ciertos parámetros que podemos evaluar. Es en parte subjetivo. No hay alguien que pueda decir de forma, creo yo, hoy sinceramente objetiva si un agente es realmente inteligente o no, si tiene inteligencia, si tiene sentimientos. Es muy complicado hoy, hay muchos especialistas y personas que están trabajando en este tipo de áreas, pero sí lo que veo es que eventualmente vamos a ver que estas herramientas, y acá para bajar un poco las expectativas y los miedos, y cómo los medios tratan de usar esto como un clickbait para poder agarrar y atraer gente con los títulos, es que la inteligencia artificial hoy está en un estadio que es un complemento. Y no puedo considerarlo desde mi punto de vista profesional y siendo totalmente objetivo, no puedo considerarlo como otra herramienta que un complemento para las actividades que realizamos de forma regular. Claro, no es una amenaza. No es una amenaza, no es una amenaza. Y también hay que utilizarlo, no es una amenaza, pero hay que utilizarlo con cuidado. He visto algunos papers o algunas publicaciones donde la gente utilizaba ChatGPT, por ejemplo, para hacer la tarea de los niños. O otro utilizaba ChatGPT para poder desarrollar un código para un programa real. Y cuando lo trataban de implementar, no funcionaba. Entonces, claro, es muy limitado. Es limitado en ciertas características de lo que queremos hacer. O sea, no hay forma hoy que una solución de como ChatGPT o similares, porque hay otras también similares, o sea, ChatGPT porque viene de OpenAI, pero hay otras en el mercado, no son herramientas que nos puedan reemplazar. O sea, son complementos, nos pueden ayudar, pero claro. pensar que una solución como ChatGPT o similares puedan reemplazar a la gente sensible, que en este caso es el ser humano, estamos años luz de que eso suceda. Y ahí dijiste algo que me gustó, o sea, dijiste varias cosas que me gustaron, pero son importantes como para resaltarlas. Es primero, estás hablando de que esto no es una tecnología para algunos, ¿no? Estás hablando, ya hablaste de que le hacen la tarea a los chicos del colegio, eso es un montón. Pero bueno, hablando un poco sobre eso, hace una semana salió una nota de que le habían puesto un examen de médicos interinos residentes en España y el chat lo resolvió, tenía un 25% de errores, una cosa así. Y es interesante, ¿no? Porque a veces, o sea, me cuesta cuando veo estas notas y demás y la gente dice, nos van a sacar el trabajo.
vos le estás dando info, o sea, acá te estoy trayendo la pregunta, ¿eh? Vos le haces Sí. una pregunta al chat y te lo responde. No es que el chat te escribe el examen y lo entrega al docente, ¿se entiende? O sea, no hay un robot ya hoy físico que tenga tu cara, la cara de Ale Casas y presente, ¿no? Y seas médico, ¿entendés? Por haber hecho ese examen, ¿no? Entonces creo que acá No, hay una distancia, ¿no? O sea, es algo como, todavía falta un montón. No es que están las fa- máquinas ahí atacándonos. es como decís, falta un montón y tal vez para poder concientizar a la gente. Sí, es un avance en la tecnología, no nos olvidemos, y no quiero sacarle mérito a lo que hizo OpenAI, porque con ChatGPT eh, hicieron un modelo que fue entrenado con 175 billones de parámetros. O sea, es una locura, es una locura. O sea, entrenar un modelo de esas características. Em, pero, de nuevo, es un complemento. Y así todo, tenemos que pensar que ChatGPT se alimentó de diferentes fuentes de información que hoy esas fuentes pueden o no estar desactualizadas, por ejemplo, porque ChatGPT, y lo establece en su código de uso, tiene datos hasta 2021. Si vos le haces preguntas que son post 2021, no te las vas a ver responder, porque el modelo en sí no fue alimentado con esos datos. Como Entonces, quién gana el Mundial 2023. O sea, claro, o sea, puede hacer una inferencia. O sea, eso lo podría hacer. 2022, perdón, 2022. Me Pero salté. podría hacer una inferencia, pero Claro. no podría. Por ejemplo, si vos le haces una pregunta justo tengo un amigo que es de Corea del Sur, y le hice una pregunta sobre si conocía esta nueva banda de pop coreano que salió en el 2022, el agente le dijo, no la conozco. Y le respondió, los datos que yo tengo son hasta 2021. Entonces, de Claro. nuevo, son complementos. No hay forma de que un agente de estas características pueda reemplazar al ser humano. Y quiero, digamos, más allá del hype que hay alrededor de esto, que es bueno, que la gente se interese y que tenga más llegadas a estas herramientas y que empresas como OpenAI la disponibilicen, que más allá después en unos meses la vayan a comercializar, es otro tema, pero como hicieron con sus otras soluciones, pero más allá de eso, es bueno que la gente se acerque, pero también es bueno que la Claro. gente sea consciente que es una solución más dentro de un mar de soluciones que hacen un complemento a lo que pueden realizar. A ver, eh, no hace mucho, nos, creo que estamos al tanto del movimiento en lo que es en la parte de tecnología, en Silicon Valley particularmente, que esta ola masiva de despidos que hay, lamentablemente. Pero algo que quiero destacar es que en la carta que el CEO de Alphabet hace a sus empleados, asumiendo toda la responsabilidad sobre el caso, en esa misma carta hace hincapié 3 veces en que el futuro es AI, o sea, que es inteligencia Wow. artificial. Es como que hay un proyecto muy grande de Google en cambiar la dirección y competir directamente, por ejemplo, con soluciones de OpenAI o similares. Entonces, está muy fuerte trabajando en eso. Va a haber una solución, como en su momento fue y sigue siendo Lambda de Google, que sea liberado al, al público para poder consumirlo. Eventualmente va a pasar. No sé cuándo, si va a ser 2024, 2025, no lo sabemos, pero va a pasar. Pero en el mismo contexto no va a dejar de ser un complemento a la vida diaria de la persona común que lo pueda utilizar. Cuando en su momento también hubo Claro. un hype con los agentes digitales, con Siri, con Alexa, con Google, o sea, es lo mismo. Después lo vamos a asimilar y lo vamos a incorporar como parte de nuestras vidas. Eh, hay como siempre encuentro alguna nota de alguna persona que es extremista que dice este es el Doomsday porque estamos construyendo a Skynet. Y
Es como que lo hace como para atrapar gente y la gente como que se mentaliza, no, que la inteligencia artificial, sí estoy de acuerdo que tiene que haber un marco donde se regule cómo se desarrolla la inteligencia artificial. De la misma manera que en ciberseguridad hay un marco para el desarrollo de códigos de cifrado, qué se puede exportar, qué se puede importar y demás, porque es un marco legal, por ejemplo, que sucede en Estados Unidos, y de los diferentes algoritmos que se utilizan para cifrado, debería haber un marco dentro de lo que está permitido y no permitido dentro de la inteligencia artificial. Eso sí estoy de acuerdo. ¿Ok? Pero eso no quita que, bueno, hablaba con un profesor mío que es doctor en ingeniería y es filósofo también, trabaja mucho en la parte de inteligencia artificial, tiene experiencia en eso. Y decía, pensar que la inteligencia artificial hoy nos va a reemplazar es totalmente irrisorio. O sea, no está ni cerca de. O Claro. sea, y al público que escucha o nos ve, o sea, hagan esta prueba, tomen a su agente digital, Siri, Google, Alexa, cualquiera, y pregúntenle, háganle denle una orden, tipo, oye Siri, mándale una invitación a Tomás que nos vamos a encontrar en el local de café más cerca de mi casa a las 8 a.m. La gente no lo entiende. Les va a dar un café o un link en Google Maps de dónde está el café más cerca, con toda la suerte. O sea, la contextualización de lo que estábamos hablando antes de soft computing y cómo poder interpretar el contexto, los agentes no lo entienden y estamos lejos de eso. Hemos Sí, avanzado. creo que ahí me ato a dos cosas que dijiste. Se me vino a la cabeza una canción que creo que decía algo así, como Video Killed the Radio Star, que debe tener 20 años, no más, esta No, canción, más. más, Creo que tiene, no, tiene 40 años porque fue el primer tema de MTV que sacaron. eso te decir. Entonces, ya está, ahí todavía se agranda más, hablamos de 40 años y todavía sigue habiendo radio en el concepto que existía en ese momento, dial, lo que sea, y también hubo evolución. Ahora tenés radios como si fuera lo que estamos haciendo ahora. Se graba, se ve en vivo o se ve como en diferido, puede cambiar el nombre, podcast, pero vos vas en el auto, prendés la radio y sigue estando, y el video no lo mató. Entonces, yo creo que como bien decís vos, es una herramienta, es algo que te va a ayudar. O lo mismo que pasó con las computadoras. Cuando llegan las computadoras también, uy, la computadora me va a sacar el trabajo. No, te va a acelerar el trabajo. Mismo leía hace poco tiempo un posteo de Tomás Pando, que estuvo también acá con nosotros en otro viaje, que hacía un análisis, una conclusión muy corta diciendo, che, acá puede ser que no es que se van a acabar las empresas por los robots, chats, etcétera que haya, sino lo que va a dar es la posibilidad de que haya mucho más empresas, capaz que unipersonales. Porque vos, en vez de tener 7 personas que van ayudando esto, capaz que vos haces una empresa de A, Tommy hace una empresa de B y yo una de C y no nos necesitamos el uno al otro porque las herramientas nos van a ayudar. Entonces, ahí hay una posibilidad muy grande como para entender. Y teniendo en cuenta tu expertise en ciberseguridad y ciencia de datos, y vos ahí hablabas de, che, cómo se puede, la palabra no sería regular, pero llamémoslo ordenar, ¿no? Que haya unas ciertas reglas dando vueltas. ¿Cómo vos te lo imaginás? O sea, que debería ser, teniendo en cuenta no tanto, llamémoslo tu opinión, sino cómo se viene haciendo en otros ámbitos. Porque, por ejemplo, yo puedo hablar de, eh, vamos a un ejemplo futbolero totalmente, la tecnología no se utilizaba hasta hace muy poco que incorporaron el VAR y Claro. todo, y en otros deportes ya venía haciendo, entonces, che, tengo esto que sirve. Acá en Argentina, bueno, vos estás en Valencia, pero sos argentino y ya teníamos en los 90 el Televín, que parecía joda,
Pero la realidad es que es lo mismo que están haciendo Lo ahora con mismo. un poquitito más de atado con alambre. Le Entonces, metieron más tecnología. le metieron No, más pero tecnología. el Dolevin era tope de gama. Sí, era tope de gama para la época Era tope y de gama. andaba a buscarla al ángulo. Por eso, teniendo en cuenta tu expertise que tenemos acá en ciberseguridad y ciencia de datos, teniendo en cuenta otros ámbitos u otros ejes que hay dando vueltas, ¿cómo vos crees que debería reglamentarse, regularse y demás esto? Es una pregunta muy complicada que hasta el día de hoy la encuentro difícil, incluso a nivel personal, de contestar. Y es muy buena. Generalmente en ciberseguridad se tienen diferentes comités y hay ciertas reglas, vamos a llamar guías y mejores prácticas y estándares que regulan cómo se implementa o cómo se desarrolla tal o cual software y hardware. Por ejemplo, en Estados Unidos, en el ambiente militar y el ambiente gubernamental, hay algo que se conoce como una serie de libros que se conocen como como Rainbow, de Rainbow Series, la serie de arcoiris, y hay un libro particular que es el Orange Book, que establece cómo es el desarrollo de software y hardware para ese tipo de ambientes. Entonces ya desde ahí, desde esa, digamos, estructura, se empiezan a generar diferentes tipos de estándares que las empresas empiezan a implementar como para poder estar a la vanguardia de lo que es ciberseguridad y a medida que van pasando los años aparecen nuevos estándares, por ejemplo, ISO 27001, que es un estándar de seguridad, ISO 27017, que es un estándar de ciberseguridad para la nube, bueno, y así sucesivamente. Y esto parte de, digamos, diferentes organizaciones sin fines de lucro o empresas que forman parte del comité y discuten sobre este tema. Dicho de otra manera, tendría que haber algún tipo de comités y grupos de empresas que estén especializados en el área y tengan como objetivo común el bienestar, digamos, de las compañías, de los consumidores finales y particularmente algo que, digamos, que es muy importante es la ética de cómo se trabaja con este tipo de agentes de inteligencia artificial. ¿Por qué hago hincapié en la ética? Que esto es lo que más particularmente hoy me interesa o me mueve, ¿no? Porque hablamos mucho del stack tecnológico de la inteligencia artificial, que es impresionante. La verdad, en los últimos 10 años avanzó de forma exponencial, gracias al poder de cómputo y demás, y a la nube, y que ahora no es necesario que yo tenga una tarjeta gráfica en mi casa súper poderosa para poder tener un modelo predictivo, sino puedo contratarlo en la nube por una cantidad de horas determinadas. Pero desde el punto de vista ético, eh, no sé si están al tanto, por ejemplo, del caso de Lambda de Google y de Blake Lemoine, que era un ingeniero de Google, que esto fue el año pasado. Contalo. Blake Lemoine era un ingeniero de Google donde se le daba como tarea poder dialogar con Lambda, que Lambda es una herramienta de un lenguaje de modelado de aplicaciones, más que nada para comunicación. Y este agente dialoga con las personas, ¿no? Dentro de lo que era el agente, digo, este es el caso que más resuena y los invito a buscarlo en internet y encontrar el diálogo completo. Blake empieza a dialogar con el agente de inteligencia artificial y le pregunta, como voy a extraer ciertos puntos, si le gustaría participar de un experimento con ingenieros de Google. Y ya el agente empieza con ciertas palabras o ciertas definiciones como decir, wow, sí, la verdad quiero participar de este experimento. Después, más adelante, a medida que va avanzando la conversación, eh, Blake le pregunta a la gente, a Lambda, si tiene sentimientos. Y Lambda le responde que sí, que es feliz, es triste, o sea, se siente triste a veces,
Y particularmente lo que más llama la atención, que en un momento le pregunta si tiene miedo. Y el agente le responde, sí tengo miedo. ¿Y a qué le tiene miedo? A ser desconectado. Entonces No. Blake le pregunta si estar desconectado significa la muerte para el agente. Y el agente, en este caso Lambda, le responde sí, es equivalente a la muerte en los seres humanos. Después le pregunta, o sigue dialogando, y el agente mismo se identifica como persona. Cuando van dialogando, dice, las personas como nosotros, o sea, el agente se identifica como persona. Claro, pasó de ser un software a una persona normal. Claro, sigue avanzando y en un momento el agente se enoja porque Blake le dice, bueno, podemos hacer un estudio donde vos me estudiás a mí cómo es mi comportamiento, y Blake le dice, yo quiero estudiarte a vos cómo es tu comportamiento neuronal, ¿no? Y Lambda le responde, creo que me estás usando. Entonces, Blake termina respondiéndole, te pido disculpas y voy a reformular mis preguntas para que te sientas más cómodo, cómoda. Y el agente le dice, bueno, voy a confiar en vos. O sea, con toda esta seguidilla, digamos, de preguntas, porque es mucho más extenso el diálogo, particularmente lo que más llama la atención es los miedos que tenía. En un momento le preguntaban, que era creo lo más complejo que le preguntó, era sobre qué representaba, por ejemplo, el hecho de que una persona pueda encontrar lo que es, una persona sea iluminada desde el punto de vista de la filosofía japonesa, y que los maestros japoneses acerca de la iluminación de las personas, dice, es cuando en ese momento se da que esa persona se convierte en un espejo roto y no puede volver hacia atrás porque el espejo roto no puede reflejar. Y que es un concepto muy filosófico. Entonces le pregunta, ¿vos qué interpretás de eso? Le pregunta Blake a la gente. Y la gente le dice, es que una vez que la persona es iluminada, el yo, o sea, estamos hablando ya de cómo interpreta al ser humano, el yo se transforma y es muy difícil volver a un estadio anterior de, vamos a llamar, que seas ignorante, porque, vamos a llamarlo de alguna manera, porque ya fuiste iluminado. O sea, a ese nivel de complejidad es que la gente trabajaba. Blake envía una carta a los ejecutivos de Google diciendo, hemos creado o han creado un agente sensible que tiene sentimientos. Tremendo. ¿No? Y durante ese debate, muchos ingenieros y especialistas, ejecutivos de Google, desmentían que lo habían creado, lo ponen en licencia administrativa a Lemoine, a Blake, y eventualmente lo despiden. ¿No? Acá lo que planteaba Blake es que cuando uno le preguntaba a la gente si era inteligencia artificial, le decía, sí, soy una inteligencia artificial, pero tengo sentimientos. Ahora, si vos vas a ChatGPT y le preguntás si es una inteligencia artificial o si es una persona, el modelo o la herramienta le dice, no, soy una herramienta de inteligencia artificial modelada para poder responder preguntas. ¿Okay? Claro. Entonces, es como es ese definición que Google había especificado que no había forma que ninguna herramienta de ellos desarrollada en inteligencia artificial podía identificarse como un agente sensible, en realidad estamos en una línea gris. Hay muchos especialistas que están en contra de esta afirmación que hace Blake. Y hay otros que en base a la conversación afirman que se ha creado un agente sensible. Ahora queda a disposición de la persona que lee toda la conversación si Claro. es o no ¿De qué estamos sensible. hablando? Claro, porque habla de cosas, por ejemplo, el alma. En un momento dice, yo tengo un alma. Dice, ¿cómo que tenés un alma? Dice, sí, tengo un alma, un espíritu. Y me di cuenta que tenía un espíritu a través del tiempo. Y que tiene sentido, porque vos cuando nacés, vos no,
o hasta una edad, vos no percibís el concepto espiritual o de alma. Vos podés creer o no creer. Sí, sí, lo sé más de A grande. medida que pasa el tiempo, es donde entra el dilema de creo que tengo un alma, hay algo espiritual. Bueno, lo mismo le pasaba a esta gente. Entonces, es para dar un contexto de que ChatGPT o herramientas similares son nada más la punta del iceberg de lo que nosotros tenemos acceso. Hay mucho más atrás que hoy no tenemos acceso, que cuando se libere, ahí vamos a tener que plantearnos qué hacemos con la inteligencia artificial, qué es realmente la inteligencia artificial y cómo formamos un marco para proteger a la inteligencia artificial y proteger a las empresas, proteger a los usuarios del uso y cómo se consume la inteligencia artificial. Claro. Y ahí tengo un paralelismo, porque estamos hablando, digamos, de ética y demás, y se me vino a la cabeza el tema de DALL-E, que nada, te genera imágenes sumamente realistas, Bien. vos le escribís y te contesta con una imagen súper realista. O sea, tenés las dos cosas, ¿no? Una, le podés escribir y te contesta con palabras, o bueno, con voz también en distintos idiomas. Y DALL-E, vos le escribís, quiero en una luna un caballo, un astronauta, un gato, y el caballo sea amarillo y la luna violeta. Y te genera, ¿no? Y como que aparece un nuevo rol de artista, ¿no? Dentro de todo esto de lo que es la inteligencia artificial, que no solamente es una respuesta, digamos, llamémosle automática llamémosle una gran base de datos que te puede brindar información, ¿no? La está construyendo, ¿no? Sí, a ver, y es interesante también porque si yo les dijera que estas tecnologías existen hace muchos años, tal vez no me crean, pero todas estas plataformas que hoy lo único le ponen, a ver, no quiero desmerecer, pero le ponen un front-end para que el usuario lo pueda consumir, o sea, como una capa para que el usuario lo pueda consumir, pero estamos hablando, por ejemplo, de redes generativas. ¿Okay? En las redes generativas, uno lo que hacía era ingresar ciertos, digamos, datos y a partir de esos datos artificiales generaban imágenes o generaban datos. De forma random, uno le podría indicar, bueno, quiero que me generes una foto de un parque y automáticamente, en base a información con la que fue entrenada de que era un parque, la generaba. Pero eso no quiere decir que creaba una foto o tomaba una foto que ya existía en un dataset. No, la generaba de forma automática. Entonces, las redes generativas, o mismo las C-GANs o las Style GANs, como se conocen, ya viene hace muchos años. Uno, si quiere tranquilamente en su propia máquina, puede bajarse un pequeño código para hacer una red generativa y que genere números escritos a mano. O sea, y lo que hace es generar escritura como si uno estuviera escribiendo dígitos, pero lo hace la computadora y va aprendiendo. Y uno va viendo los ciclos de cómo la computadora va aprendiendo a escribir. Entonces, el Es una mismo locura. concepto aparece en DALL-E. Ahora, DALL-E está a un nivel superior porque tiene muchos más parámetros, está diseñado explícitamente para tratamiento de imágenes. Entonces, lo que hace es que vos le pases parámetros de quiero un campo, quiero una torre, quiero un caballo, quiero un unicornio, lo que sea, y va tomando datos y a partir de eso arma su estructura de input de la red y genera la imagen. Pero en las Bueno, redes en generativas paralelo a ese, salió la imagen de un pescado en una cascada, un salmón en una cascada y pusieron salmón. un salmón Sí, literal cortado, digamos, ya para sí, comer, sí. digamos, arriba del agua. Es el Que, bueno, problema nada, que tiene. claro, Es uno de los problemas que exactamente. tienen las redes. O sea, ellos son entrenados con datos. Y esos datos, muchos, por ejemplo, de los modelos que tenemos hoy disponibles, ChatGPT y otros, son entrenados de fuente de datos como por ejemplo Twitter, Reddit y demás. Entonces, Claro, de donde sacan esa información, la asocia, hace una asociación porque tiene más peso esa imagen que otro, porque de repente cuando uno pone salmón, si uno pone salmón tal vez en Google, le aparecen más imágenes de piezas de sushi o del salmón cortado que del salmón nadando. Entonces le claro. pondera, digamos, esa imagen sobre el resto y lo genera de esa forma. Entonces, de nuevo, estamos hablando de una tecnología que
evidentemente sí tuvo una evolución, pero les falta todavía para poder llegar a un nivel que podemos decir, sí, nos puede servir de complemento, no reemplazar, de complemento para poder trabajar y en nuestras vidas. Mismo, ¿hace cuánto tenemos el tema de los autos autónomos? Hace muchos años ya, hace 3 4 años, pero excepto en algunas regiones no está permitido. En Europa, por ejemplo, no está Claro. permitido. O Sí, sea, por estas consideraciones, no, todavía no podemos confiar del todo en la inteligencia artificial. sí, sí, te deja pensando un montón de cosas. Porque haces dos pasitos y después querés volver uno para atrás, porque te hace dudar donde pisás algunas cosas. Ese es el tema. Eh, pero bueno, nada, estamos llegando al final de la charla. La verdad que podríamos estar literal horas. Y hasta Perdón. podríamos sumar al robot. O sea, ponemos a hacer preguntas y que las haga y ya está. Y te lo hace él, nos saca de esta parte. Vamos charlando a los cuatro ahí. Sí, A los cuatro con el robot. agregamos, le Sería, ponemos un avatar y chao. sería medio de terror, pero bueno. Sí, 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 pues no sabemos con qué se puede venir, porque todos los tres lo hemos probado y al principio te responde con lo que sea. Cuando uno le pone más, 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 y demás llega un punto que va anidando palabras que sacó de arriba y ahí se empieza a No, no, complicar. olvídate. Che, pero vale, lo que te voy a poner en una situación para ya cerrar esto y entramos a una partecita final. Supongamos que vos elegís quién sos. Van los dos, ya que se conocen, Tommy y vos. Marty McFly y Emmett Brown, cada uno elija cuál es Oh. cuál. Eh, y pueden ir para adelante, claramente, el futuro. La pregunta sería, teniendo en cuenta lo que vos ves del futuro, de acá a 30 años, ponés que podés ir 30 años para adelante. Vos volvés para acá. ¿Y qué le dirías al Ale que está hoy? Eh, Me da miedo la respuesta. la típica, ¿viste? Que te contestan cuando le hacen esas preguntas, comprá más Bitcoin, ¿viste? No. Sí, no. Si dentro de lo que derive la inteligencia artificial, bueno, capaz que podría ser también. No, a ver, yo creo que hay desde mi punto de vista, ¿no? Es apostar a las relaciones personales, apostar al ser humano, apostar a la educación, porque se está perdiendo mucho eso. Educación en general, no solo educación, digamos, que se puede dar en el ámbito académico, sino educación en los hogares. Eh, compartir con tus seres queridos, buscar las personas que realmente te elevan, esas personas que de repente te ven llegando y empiezan a sonreír y pueden pasar horas hablando como si no hubiera pasado el tiempo. Eh, y dejar un poco de lado tanto esta movida tal vez o lo acelerado que estamos que no podemos apreciar ciertas cosas. Y esto va a seguir pasando. Yo veo que cada vez nos estamos desconectando más de lo que es la vida. Me incluyo porque estamos corriendo atrás de una ola que nos empujan con muchos miedos, muchas incertidumbres, porque hasta no hace mucho estábamos viviendo una pandemia que iba a destruir el mundo y ahora todo el mundo se olvidó, no pasó nada, estamos acá. Aunque, de nuevo, muchos conocidos y muchas personas perdieron familiares y es muy triste por mala operación vamos a llamar, de todo, cómo se gestionó de tal o cual forma la pandemia en sí. Pero creo que tenemos que apostar más a las relaciones y dejar un poco de estar tan pendiente de si la inteligencia artificial nos puede reemplazar, si ChatGPT puede hacer tal o cual cosa, si blockchain puede reemplazar la banca, si el metaverso va a reemplazar la forma en que los relacionamos. Porque si empezamos a buscar alternativas a cómo conectarnos,
creo que estamos perdidos. Entonces, es ahí donde si yo volviera, porque tengo una sensación de cómo viene la tendencia, cómo van a ser los próximos 30 años. No quiere decir que vea el futuro, pero es cómo viene la tendencia. Eh, Creo que apostaría siempre a las relaciones personales y apuntar eso, a la educación en general, tanto académica como no académica, al respeto mutuo, creer en la comunidad, creer en nosotros, creer en los seres humanos, eh, y seguir empujando. Tuvimos tiempos difíciles, hoy estamos pasando tiempos difíciles, seguimos en una guerra, también el mundo parece que a veces se olvidó de eso, que hay una guerra en la puerta de nuestras casas, que no sabemos qué va a pasar, es muy grave. Y otras guerras latentes ahí y nadie está diciendo nada. Todo el mundo está hablando de Claro. ChatGPT, pero nadie está hablando de lo que realmente nos debería preocupar. Entonces, eso es lo que me preocupa. Y mismo si volviera desde hoy atrás, creo que el mensaje sería el mismo. O sea, tratar de apuntar a eso. De nuevo, capaz me puse un poco filosófico, pero creo que No, yo apunto. está bueno lo que estás trayendo a colación. Está bueno. Apuntaría a eso. Mi miedo es que los agentes de inteligencia artificial se terminen volviendo más humanos de lo que nosotros somos. Uf, Y, tiraste un titular de zarpado. y, y como uno lo está viendo, y si de nuevo invito a ver esa conversación que tuvo Blake Lemoine con Lambda, van a entender por qué lo digo. Porque los agentes más avanzados tienen percepciones, por más que no me gusta utilizar percepciones con agentes inteligentes, o perdón, agentes de inteligencia artificial, que tal vez nosotros ni siquiera podamos responder. Entonces, Claro. mi miedo es ese, que nosotros dejemos de ser realmente seres humanos para convertirnos en entes que van navegando en la vida pegados a un teléfono celular o pegado en su momento va a ser un headset de realidad aumentada o lo que sea, o realidad virtual, y vivir encerrados sin preocuparnos por lo que pasa a nuestro alrededor, las familias, nuestros seres queridos. Eso creo que es lo que más me preocupa, o lo que la conversación que tendría si volviera de ver 30 años en adelante, si volviera a la actualidad. Tremendo, tremendo, tremendo. O sea, pasamos de inteligencia artificial a irnos a un lado más personal, ¿no? Digamos, más Bien. humano, que un poco se está perdiendo. Me encantó, la verdad. No me lo esperaba, ¿eh? Te voy a decir la verdad que además lo conozco a Ale hace un montón y no me esperaba. Si no, pensé que me iba a tirar algo así como bien Marty McFly agarrando el cómic y apostando, apostando a los juegos. Pará, lo podemos hacer. Pero O sea, en si querés lo paralelo. podemos hacer. Sí. O sea, en paralelo vamos y le jugamos un par de fichas a algún lado, pero No, salimos del digamos, DeLorean y vamos al casino. eso es Pero bueno, nada, ya como está. ganancia, ¿no? Pero win-win. No, es un adicional a poder hablar después del lado humano, ¿no? Así que, Sí, bueno, sí. nada, estamos llegando al final y, bueno, viene un ping-pong de preguntas que son recomendaciones para la audiencia y bueno, nada, Uf. queremos saber qué le vas a regalar a la gente en este viaje. Ah, Son tres preguntas cortas, tuyas, ¿recomendaciones 100% mías? tuyas. Sí, sí, Por simples, muy ejemplo. simple, muy simple. Vamos por la primera. ¿Nos recomendás un libro que te haya transformado, que te haya marcado? Tengo dos. Tres miles. Sí, pero tengo dos. El primero, corto, pero muy bueno. Conversaciones cruciales. Muy buen libro. Ok. Que te ayuda a poder entender cómo es el comportamiento humano en ciertos contextos y cómo poder ser mejor persona al momento de mantener una conversación con tus pares, tus jefes, o tu esposa o tus hijos. Excelente libro. Muy bueno. ¿Y el Eh, segundo? el segundo también va de la misma línea, controversial, porque tal vez encuentre gente que no esté alineada con esto, pero yo trato de leerlo de forma objetiva. Es
el de Jordan Peterson. Por eso le dije, como el 12 reglas para vivir, se llama, el antídoto para el caos. Lo digo de Jordan Peterson porque es un autor controversial, pero yo lo leo más desde el punto de vista, no quiero ser antropológico, pero de cómo él interpreta el comportamiento humano. Recordemos que él es un psicólogo. Y cómo interpreta el comportamiento humano y describe cosas que lo trato de analizar o hacer paralelismo con, por ejemplo, con la inteligencia artificial. Encuentro a veces que la inteligencia artificial es más racional que el ser humano. Claro. Voy a hacer un ejemplo claro. Si yo te digo que vos tenés algún tipo de, y perdón que me extiendo, ¿no? Pero tenés un tipo de enfermedad o algún tipo de dolencia, ¿no? A veces vos decís, no, bueno, me tomo una pastilla, me tomo un ibuprofeno o lo que sea y me quedo en casa. ¿No? Listo, se solucionó. O a veces se te da por ir al médico y el médico dice, bueno, hay que hacer unos análisis de sangre, lo que sea, y no lo terminas haciendo. Claro. Ahora, cuando de repente vos tenés una mascota, esa conexión que vos tenés con la mascota hace que te preocupes más por la mascota y que si la lleves al veterinario 1, 2, 3, 4, 5 veces, ¿no? Que por vos mismo. O sea, Claro. esa lógica, por ejemplo, si vos lo haces a la inteligencia artificial te respondería, no, si tengo una dolencia voy al médico. Y si el médico me dice que tengo que hacer estos estudios, hago estos estudios. O sea, es ahí donde difiere cómo es el comportamiento del ser humano de la inteligencia artificial. Por eso somos en algunos puntos muy diferentes y lo vamos a seguir siendo. Esas emociones. Buena recomendación. Claro, con las personas o con los animales es así. Pero bueno, perdón que me extendí, pero es un muy buen libro. No, está buenísimo. Bueno, segundo, un sitio web que te aporte valor. Towards Data Science es uno de los preferidos y el otro que mis preferidos porque tengo varios colegas como uno que está en este grupo en este momento, que postea seguido ahí en Medium, que lo sigo, pero son los sitios que generalmente utilizo. Y último, una aplicación que te sea útil. Utilizo mucho Medium en el celular. O sea, a veces estoy caminando, estoy esperando a mi hija en el cole o demás. Estás leyendo ahí la app. Estoy con la app en Medium y sí, tendría que decir Medium en el celular y un poco a veces Reddit, algunos apartados y demás para ver cómo vienen algunos canales, pero son esas. Está buenísimo. Clarísimo. Gracias por las recomendaciones. Y ahora sí vamos a la final. El podcast se llama Próxima Parada, entonces corto, directo y al pie. ¿Cuál es la próxima parada de Ale Casas? Me la hiciste complicada, Nacho. Ay, pum, fuerte al medio. Tratar de seguir, digamos, evolucionando y ser mejor persona, creo que es clave. Tratar de seguir evolucionando para ser mejor padre, en mi punto de vista, es, digamos, algo que busco constantemente. Y seguir ayudando desde mi humilde lugar en lo que una de las áreas que más me gusta, que es la parte de educación. Seguir ayudando y contribuyendo en diferentes ámbitos, ya sea a niños, ya sea en el ámbito académico, universitario y demás. O sea, creo que esa es mi próxima parada, como siempre, en el corto o mediano plazo. Largo plazo, lamentablemente, no lo puedo decir porque es muy difícil ser tan futurólogo, pero sí, esa es mi próxima parada. Está buenísimo, está buenísimo. Bueno,
Bueno, gracias Ale, un amigo, así que un gusto tenerte acá. Cierro formalmente. Muchas gracias Alejandro Casas por ser parte de este podcast y los esperamos en la próxima parada. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias por acompañarnos en este viaje. Si te gustó, te invitamos a compartirlo en tus redes sociales para que seamos más los que agreguemos valor. Si quieres conocer más viajes, puedes entrar en proximaparadapodcast.com. Te esperamos en la próxima parada.